Hi, welcome back to the Lam Rim. Hola, bienvenidos de nuevo a Love Lam in the Rim, time of the virus. el amor en los tiempos Or del we could virus. call it sending the O virus to the podríamos middle of llamarlo the sun. enviando el virus al centro del sol. No estoy seguro de cuál me gusta más. And you saw one of my favorite images in the Viste world, una de mis imágenes which favoritas en is el a mundo, croissant que es in un Paris, croissant wandering en around París. Paris. And Ya sabes, I vagando por like to París. stop by every boulangerie Me gusta I detenerme en cada see, and there's one boulangerie every que 3 or veo. 4 doors, Hay so una cada it's 3 kind o of 4 difficult for me puertas. to walk to Entonces today. es un poco difícil para mí And, caminar por París. I don't know. I got the recipe for that croissant. Tengo and la receta I para tried ese to make it at croissant home, and it's almost y a traté de whole, hacerlo en casa. half a Y kilo es of butter. casi medio kilo So de anyway, I decided I mantequilla. shouldn't eat so many. Entonces Anyway, decidí que they're no debería delicious. comer tantos. Why we're De cualquier talking forma about son that, deliciosos. we're gonna- ¿Por qué estamos also hablando de don't eso? remember. Let's see, we're going to talk about Yo it. tampoco me acuerdo. Okay, he Veamos. starts with a question. Pabonka Muy bien, just comienza starts con with a una question. pregunta. Pavón Carripuche comienza con una pregunta. So, if someone comes up and says to Entonces, us, si alguien se acerca y nos dice, ¿recuerdas esa palabra del último episodio? Dijimos algo en la palma de tu mano. Y esta es tu práctica principal. Esta es como la práctica número 1 en la que estás trabajando, en la que está a la mano todo el tiempo. Si alguien se acerca a ti y te dice, oye hombre, ¿en qué te estás enfocando hoy en día? ¿Cuál es tu práctica budista número 1? Y no sé tú, pero si eres como yo, tengo prácticas y prácticas y prácticas y prácticas. Y nunca lo olvidaré. Tuve un estudiante de Birmania hace muchos años, tal vez hace 25 o 30 años. Aprendió una meditación más de mí. Estaba teniendo una clase y dijo, no sé si voy a ir. Y yo dije, ¿por qué? Y él dijo, no necesito una cosa más por la cual sentirme culpable, que no estoy haciendo, que me has enseñado. Y él dice, me estoy volviendo un poco loco por sentirme culpable al intentar hacer todas las cosas que me has enseñado. Significa, ¿en qué te vas a enfocar? Entonces creo que es importante para todos nosotros encontrar una cosa en la que te vas a enfocar. Obviamente, en este retiro, Lam Rim, que estamos haciendo ahora mismo, estamos tratando de enfocarnos en la idea de esta experiencia. Y no creo que realmente hayamos obtenido las instrucciones para desencadenar esa experiencia. Pero aún así, creo que escuchar sobre esto una y otra vez está plantando semillas en nuestra mente para tener esa experiencia. Y si tenemos esa experiencia, entonces, si suficientes de nosotros tenemos esa experiencia juntos, entonces creo que el virus no podría sobrevivir a nuestro alrededor. Entonces creo que esa es mi idea sobre cómo trabajar el virus. Y luego estaba desayunando y pensando, vamos, sé realista. Tienes que estudiar las noticias esta mañana. Tienes que ver lo que los economistas dicen sobre el progreso con la vacuna del virus. Tienes que pensar, ¿es acaso segura la idea de American Airlines de volar aviones? Y me sorprendí pensando así. Luego hubo un artículo sobre algún país donde la gente escuchó. La gente comenzó, escucharon que beber alcohol metílico, que es veneno, era bueno para prevenir el virus, y 400 personas murieron bebiendo alcohol fuerte, que se utiliza para la limpieza. Y luego recuerdo que estaba pensando, oh, esa gente está loca. Viven en una sociedad tan extraña donde beberían alcohol metílico y morirían. Porque beben un veneno, porque pensaron que les ayudaría con el virus de alguna manera. Y luego me sorprendí y pensé, bueno, la vacuna es igual. En realidad se basa en una idea equivocada. ¿Ves lo que quiero decir? Es lo mismo. Si funcionará, si hicieran una que funcione, no es por algo en los productos químicos, ¿de acuerdo? Es por algún tipo de actitud que tú y yo tenemos. Si podemos tener esta experiencia de bodhicitta, si podemos hacer contacto con algunos miles de millones de seres directamente, y si podemos consolarlos y decirles, no se preocupen, yo los cuidaré uno por uno, entonces ese es el verdadero antídoto para el virus. Y la vacuna y el alcohol metílico creo que son casi lo mismo.
si funciona, es por tu amor, no es por lo que hay en la vacuna. Y espero con entusiasmo la vacuna y creo que funcionará. Pero creo que tenemos que tener mucho amor para que funcione. Tenemos que pensar en otras personas en este momento. De cualquier manera, si alguien te pregunta, entonces, ¿cuál es tu práctica principal, Geshe-la? Porque, sabes, por cierto, hay personas que se me acercan y me dicen, nos has enseñado como un centenar de meditaciones diferentes. Y bueno, ¿en cuál quieres que nos enfoquemos? ¿Cuál deberíamos tomar como nuestra práctica principal? Luego dice, alguien te hace esta pregunta. Significa, mi práctica principal es el Tantra Hayagriva, lo que significa Tantra de garganta de caballo. Es un Tantra especial, lo que significa Vajrapani, el Buda con el Vajra en la mano. Luego, que es Vajra, lo que es el aterrador o el señor del terror. Estos son difíciles. Es una palabra difícil. Significa algo así como esos tres. O podrías decir Vajragini, o podrías decir Tara, o podrías decir el Buda de la medicina. Me estoy enfocando en eso. Significa que estoy recitando esta sadhana. Esa es mi sadhana habitual. Significa recitar cada mañana. ¿Cuál es el sánscrito? Y es un famoso error de traducción que la gente hace del Sutra del Yoga. Significa hacer tu memorización y recitación diaria. Y todas las traducciones dicen autoestudio o algo así, lo cual no tiene nada que ver con eso. Significa sadvaya. Significa recitar tu sadhana todas las mañanas de memoria. Es el principio presente. Estoy haciendo eso todos los días. Eso es lo que estoy haciendo todos los días. Significa que decimos cosas así, pero la mayoría de nosotros, si te das cuenta cuál es nuestro... Por $50. Yeah, $50. You gotta remind me, okay? Sí, $50 y tienes que recordarme. A mí se me olvidará. Sí. La mayoría de nosotros estamos... ¿Cuál es nuestra práctica principal? Pensar que las cosas vienen de esta manera y luego irritarse con las cosas o querer cosas de la manera equivocada. Y esa es nuestra práctica central. ¿Quieres una práctica central? Esa es nuestra práctica central. Esos tres animales en el centro de la rueda de la vida, justo ahí en el centro de la rueda de la vida. Significa que ves mucha gente así. Eso es lo que es. Tengo una foto aquí de solo una palma de la mano para que puedas recordar esta expresión. ¿Cuál es nuestra práctica principal? ¿En qué nos estamos enfocando? Y es esta cosa en la palma de la mano. Esta es tu práctica principal. Esta es la que llevas contigo todo el tiempo. Y me gusta esta foto, no sé por qué. Creo que es algo artística, supongo. Bueno. Entonces, Lord Atisha está hablando de Lord Atisha. Y él dice, él era un maestro de todo. Había dominado innumerables escrituras. Los comentarios son increíbles. De hecho, estaba tratando de leer uno ayer y yo estaba como... De hecho, decidí no enseñárselos en octubre porque simplemente es demasiado difícil. Entonces, era un maestro de todo esto. Por cierto, vamos a hacer un sadhana, pero no vamos a hacer un comentario sobre la vacuidad, que a menudo se imprime con la sadhana. Pensé que sería bueno hacerlo juntos, pero es demasiado largo. Tomaría un año enseñarlo. Significa, pero no estaba satisfecho aprendiendo todos estos temas. Es una hermosa expresión que significa que esta mente joya, esta joya de estado de ánimo, lo que significa esta experiencia, tener esta experiencia con otras personas, esta joya de estado de ánimo,
con tal de conseguirlo, se fue al otro lado del océano para obtener las instrucciones sobre bodhicitta. Entonces, había un famoso lama viviendo en Suvannadvipa, la isla de oro, que es Indonesia, parte de Indonesia. ¿Cómo se llama? Sumatra. En fin, se fue, dijo, escuché que hay un gran maestro de bodhicitta viviendo en las islas alrededor de Java y Sumatra. Entonces se fue en un bote. Hace 1000 años, este lama partió del norte de la India y se fue hasta el océano. Y luego pasó 13 meses. Un viaje extremadamente difícil. Un viaje extremadamente peligroso. Tenemos en esta siguiente imagen, siento como que esta imagen lo dice todo. Está en este pequeño bote en un mar muy peligroso. Y era extremadamente peligroso navegar en aquellos días. Y no creo que esta pintura sea una exageración. ¿Por qué es importante el rojo? Siempre portaba un sombrero rojo. Tsongkhapa portaba uno dorado. Entonces, si ves un tanka y tienen un sombrero de erudito rojo, ese es Atisha. Y si es dorado, ese es Tsongkhapa. Entonces, elegí el barco rojo. Y esto no es una exageración. Esto es probablemente lo que se sintió viajar esos 13 meses. Viajar a través del océano para conocer a este lama. Y era tan estricto con sus votos que se negó a quitarse su hábito de monje. Hizo todo el viaje en sus hábitos de monje. Y cuando llegó ahí, ¿qué pasó que fue tan famoso cuando llegó ahí? Sí. No creo que haya sido tanto, pero se negó a ir a... Por cierto, el nombre del maestro también era Dharmakirti, pero es un Dharmakirti diferente. Y a veces se le llama Suvannadvipa Guru, el lama de la isla de oro, Sumatra. Pero se negó a ir directamente a sus clases. Lo analizó primero. Probablemente llegó a Indonesia y consiguió conexión a Internet y checó a esta persona para ver si había algún escándalo o cualquier problema con esta persona. Y él no fue directamente al maestro, estudió al maestro primero. Después de los 13 meses en el océano. Y luego Lord Atisha estudió las instrucciones completas para tener esta experiencia de bodhicitta directamente del Lama Serlinga, Suvannadvipa Guru. E hizo de la bodhicitta su práctica de palma, la práctica en el centro de su palma. Y tuvo muchos maestros en su vida, Atisha, pero él respetaba a este maestro por encima de todos. Y él estaba más dedicado a este maestro que a cualquier otro de sus muchos maestros, el que le dio las instrucciones sobre bodhicitta. Esta es una oración muy interesante. Significa, si miras a este maestro, Suvannadvipa Guru, desde otro punto de vista, su escuela filosófica fue, era un practicante de solo mente, por lo tanto fue, era de la escuela inferior. Y es muy interesante que Pabongka Rinpoche pusiera esto aquí, desde el punto de vista de su comprensión de la vacuidad. En realidad era inferior que Atisha y Tsongkhapa y gente así. Su punto de vista era camino medio. Lo siento, solamente. Entonces, ¿por qué debería Atisha,
cuyo punto de vista es mucho más elevado, respetar a este maestro por encima de todos sus maestros, es porque él le enseñó esta forma de amor, amor universal. Eso es muy bonito. Digan, Eitub significa, sí, tengo que hacerlo. Significa, nosotros deberíamos trabajar en esto. Esta es la práctica en la que deberíamos trabajar. Significa, creo que puedo hacerlo. Tub significa ser capaz, ¿verdad? Eitub significa, sí, creo que podría hacerlo. Después de escuchar este Lamrim, debido al trabajo duro de Tim y Jigme y Seiji y otras 100 personas, deberías estar diciendo a estas alturas en este curso, oye, creo que puedo lograrlo. Creo que podría hacerlo. Quiero intentarlo. Así es como tienes que pensar. Tienes que pensar así. Significa la sede del cuerpo y la mente. Sede del cuerpo y la mente para... ¿Qué significa eso? Este chitta, este bodhicitta, no vas a encontrar nunca un cuerpo y una mente, lo que significa que no vas a encontrar una situación mejor que hoy. En realidad el virus es incluso mejor de lo normal. No vas a encontrar un mundo mejor, no vas a encontrar un cuerpo humano mejor, no vas a encontrar un mejor coeficiente intelectual, no vas a encontrar un mejor IQ de Dharma que el que ya tienes ahora mismo. Él dice eso. Nunca serás capaz de encontrar una mejor oportunidad de la que tienes ahora mismo. Tienes una oportunidad extraordinaria de llegar a ese estado mental, de tener esta experiencia. Estás situado perfectamente en el equilibrio del sufrimiento y felicidad en este mundo de COVID para tener la experiencia de bodhicitta. Si lo intentas, si lo pones aquí y te enfocas en ello por un tiempo, entonces no podrías tener una mejor oportunidad. Esto es perfecto, todo es perfecto ahora mismo. Dicen que en los reinos de los dioses la gente no puede desarrollar bodhicitta muy fácilmente porque no hay suficientes problemas. Pero nosotros tenemos este problema del virus, o sea, todo es perfecto. Tenemos suficiente comida. Habrá algunos problemas económicos, pero tenemos suficiente comida. Todo el mundo tiene un lugar en donde quedarse. Y se puede ver la situación real del mundo. El mundo está mostrando su verdadera naturaleza hoy en día. Siempre ha sido así. Ha habido una pandemia desde que los seres humanos comenzaron. Se llama muerte. Pero ahora simplemente es más obvio. Entonces, es un buen momento para practicar el amor. Es un buen momento para tratar de alcanzar este tipo de amor. Esta frase es extremadamente importante para Seiji. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el cuerpo y la mente, tenemos las circunstancias perfectas y deberíamos estar haciendo... Sí, ¿cuál es el otro nombre para eso? Entonces no dejes que la gente te diga desarrollo mental o algo así. Una increíblemente mala traducción. Traducción extraordinariamente pobre. Bien, aquí está. Aquí está el verdadero significado de Lojong. Y está jugando con nosotros. Él no lo llama. Él lo llama por su nombre completo. Practicando bodhicitta. Tratar de llegar a bodhicitta. Eso es lo que significa. Y ya les dije 1,000,000 de veces. En ACI 14. Bueno, aquí está. Bien. Si obtienes una buena enseñanza para intentar desarrollar esta experiencia de bodhicitta, si estabas buscando un cuerpo y una mente que fuera la situación ideal
y un mundo to get ideal. bodhicitta, you're there Para already. obtener And bodhicitta, ya you're estás in the ahí. middle Y estás en el of the medio best teaching de la for mejor developing enseñanza bodhicitta. para You're in the desarrollar middle bodhicitta. of a Estás en medio de un extensive extenso Lam Rim. This Lam Rim's gonna go on Lam-Rim. for 14 years. Este Lam-Rim va a continuar durante 14 años o algo inshallah. así. So you can't. Entonces, How can you do better than that? You're ¿cómo sitting puedes in the hacerlo middle of mejor the que greatest eso? Lam Rim Estás ever sentado en written, medio del mejor Lam-Rim and jamás you're sitting escrito in a world which is y estás sentado en un comfortable but mundo dangerous. que es cómodo And pero that's peligroso. Okay. Y eso es perfecto. Sem jonki damba chila, che chanchu nam girim dile chotu kip mebe. There is no better dharma you could be working No hay on mejor to dharma get en el que bodhicitta. podrías estar trabajando para conseguir bodhicitta. bodhicitta. If you get to this Lam Rim, Si llegas a este being Lam-Rim taught on the enseñado internet, en this Internet, world, en este which has mundo, enough food que tienes suficiente for comida us, and para enough nosotros y and suficiente vivienda, a virus that could kill you, un virus que this is podría matarte, perfect, esto es This is perfecto. like, and if you can't Esto es get como, bodhicitta y now, si no puedes llegar a la with this bodhicitta teaching, ahora, con and esta with this enseñanza world that we're y con este experiencing mundo right now, que estamos then you're experimentando ahora like mismo, a entonces eres como una person who goes to persona que va a Paris París and doesn't go to the boulangerie y and no va a la doesn't get panadería a Parisian croissant. y no compra un Okay, croissant I'll give you guys parisino. a quiz. Muy bien, voy a How hacerles un come examen. I- ¿Cómo there es que were days hubo in Paris when I días couldn't en get my París croissant? en los que no pude conseguir mi croissant? It's a quiz. Este es un examen. Well, no, when you go, you always got jet lag to come from Bueno, the no, United cuando States, vas you know, siempre that's a tienes jet terrible lag. jet lag. Ir That's desde one of the Estados worst. Unidos, eso es un You have to terrible go to jet lag. Europe from the Es uno de US. los peores, ir a Europa And then desde what Estados happens? Unidos. Y entonces, ¿qué pasa? No, you wake up late. No, te despiertas And the tarde best boulangeries, they don't serve croissants y las after mejores like 11. panaderías, ellas no You sirven go croissants there, después de las they're like, 11 o 12. "Stupid Vas ahí Americans, we y ellos don't have dicen, croissants estúpido after 11." estadounidense, no tenemos Why croissants not? después de las 'Cause we 11. don't make ¿Por qué them no? out of, Porque no horse los oil hacemos like de you aceite do. de caballo como ustedes And they get bad after 11. y se echan a We perder want 'em fresh. después de las 11. Anyway, it's a Lo thing. queremos frescos. So, En fin, Shindu es algo Pang, especial. okay? Say, Shindu Así Pang. que digan, Shindupan. Shindupan. Pang, Pang means fat in Chinese language. Significa Shindu gordo Pang en probably idioma means chino. very fat. This is a Probablemente COVID, significa muy gordo. no, Esta es una barriga but de in COVID. Tibetan, Shindu Pang means, No, pero en tibetano how do you say significa... how would ¿cómo you say it? dices? You go to Paris and you don't ¿Cómo get lo a dirías? croissant. Vas a París y no compras un croissant. It's a great loss. Shindu Es Pang una means gran pérdida. incredible loss. Okay. Significa una Shindu pérdida Pang increíble. You got the best teaching. Significa you got the que best tienes la Lam mejor Rim, enseñanza, you're in the tienes el middle of mejor those Lam Rim, instructions, estás en you know, medio de esas you got instrucciones, enough to eat, you have a place to tienes stay, suficiente para you're comer, stuck at tienes un home, lugar para quedarte, a lot, estás atrapado en casa and- mucho and you see the real nature of this life, which y is ves la dangerous. verdadera naturaleza And de esta then vida, if you la don't cual es pick up your peligrosa. croissant, then- Y entonces, then si no vas por tu croissant, you're crazy. entonces You're not gonna get a better sabes que chance estás than loco. that. Okay, Shindu No vas a Pang. tener una mejor oportunidad blew que it. esta. Shindu Lo arruinaste. All right. Bien. Chok pensin du mi che chigla tsawa diu chulengi katuk samla tene chepe yang tser nom kyang. So chok pensin du. Entonces, You see people comparing dharma practices. ves gente comparando prácticas de Dharma And, they think y piensan- mi che chigla tsawa diu chulen. So chulen is a special yoga practice. entonces es una práctica de yoga where, especial you go out and you collect en donde the sales pollen y from recoges el certain polen flowers. de And ciertas then flores you make a pill out of it, y tiny luego pill. haces una pastilla con él, And, pequeñas if pastillas. you've reached a certain kind of Y si has alcanzado un cierto meditation level, tipo de nivel de meditación, that's enough to live on. eso es suficiente So para vivir. I know some foreigners, some Conozco Americans, algunos and extranjeros, some Europeans, algunos and estadounidenses y they algunos tried to do europeos Qigong, and y they trataron de went- hacerlo. You know, it's kind of nice that Es algo bueno Westerners try this stuff. que los 'cause occidentales Tibetans know prueben better. esto
porque los tibetanos saben más. Pero entonces los occidentales leen algo como esto y salen corriendo y consiguen polen de flores y hacen pequeñas pastillas. Y luego vi a estos chicos, hicieron durante un mes, vivieron con estas pastillas durante un mes. Y parecían como de un campo de concentración. Se veían terrible. Y parecía que estaban a punto de morir. Eso no es. Significa, si tú tienes este nivel de meditación y tomas esta pequeña pastilla, te ves como Seiji. Te ves todo musculoso y fuerte y feliz y saludable. Entonces, eso no es, ¿ok? Si te pones flaco, no estás haciendo. Si te ves genial, estás haciéndolo bien. Significa el pináculo. Significa la parte superior de la parte superior. Significa también punta. Entonces piensas, oh, este es el pináculo de la práctica religiosa. Si pudiera vivir de esas pequeñas píldoras, entonces sería un verdadero santo. Esto es lo que sería ser un verdadero santo. Es un verbo especial que significa tener delirios, grandes delirios, como esos tipos que dicen, soy Napoleón, o algo así en la casa loca. Eso se llama long. Así que aquí dice, esas personas que creen que van a comer estas pequeñas pastillas y luego no se ponen flacas, entonces deben ser verdaderos meditadores. Él dice, eso es todo delirio. Y luego les preguntas, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre bodhicitta? Y dicen, eso es algo bueno, eso está bien, pero estoy trabajando en Chungling. Bodhicitta es una de esas cosas de las que la gente habla, no es la gran cosa. Aquí dice, significa que no es la gran cosa. Entonces, vemos gente vagando en la dirección opuesta a la iluminación, como si la iluminación estuviera 10 millas en esta dirección y ellos estuvieran vagando por el desierto en algún lugar, completamente confundidos. Estoy haciendo, espera, tienes que llegar ahí. No, voy a ir allá. Así que eso se llama cometer un error en tu camino. Es una expresión en el budismo. Significa, esto es algo que vemos todos los días. No pienses que estoy describiendo una situación loca. Significa entidad vista. Pero lo que significa en tibetano coloquial es, vamos, puedes ver a estas personas en todas partes. En cada grupo de Dharma en este mundo, puedes ver personas que consideran alguna pequeña práctica de yoga como más importante que amar a otras personas. ¿Bien? Ahora, volvamos a nosotros, que no estamos locos, estamos tratando de conseguir bodhicitta, y él dice, mira, si pudieras tener la experiencia real solo una vez, si no puedes llegar a esa experiencia real, al menos inténtalo. Sigue intentando. Sigue golpeando la puerta. Intenta un día y luego intenta el siguiente día y luego intenta el día siguiente. Entonces lo que dice aquí es, mira, si no tienes esta experiencia directa con todas las personas del universo durante 20 minutos, entonces sigue golpeando esa puerta. Significa seguir acostumbrándose. Significa sigue acostumbrándote a la idea. Escucha sobre ella, aprende sobre ella, habla de ella con tus amigos. Sigue acostumbrándote a la idea de que es posible conocer a todos los seres vivos en el universo en 20 minutos y hacer un compromiso con ellos de cuidarlos, como si fueras a su madre o su padre. Solo acostúmbrate a la idea. Entonces, lo que está diciendo aquí es, mira, si no tienes esta experiencia mañana, no te asustes. Solo sigue trabajando en ella, sigue intentando y acostúmbrate a la idea, sigue pensando en ella y luego te ayudará a que crezca en tu mente. Aquí hay otro.
Entonces, si no tienes tiempo o estás demasiado ocupado para pensar en ello constantemente, entonces por favor piénsalo de vez en cuando. ¿Bien? Al menos ponte en el estado de ánimo general. Significa, trata de entrar en el estado de ánimo general de esta, como de camino al trabajo, en tu coche o mientras cenas, mientras estás viendo Netflix, y solo piensa en ella de vez en cuando y di, eso sería genial si pudiera hacerlo. Eso sería genial. Entonces, incluso si no lo practicas todos los días conscientemente o deliberadamente, pero al menos intenta albergar la idea de vez en cuando. Eso se llama acostumbrarte a la idea. Acostumbrarte a la idea. Eso es lo que debes hacer. Pero el ki es negativo al final de una oración. Pero si tú no crees que valga tu tiempo de meditación, si tu tiempo de meditación está demasiado ocupado meditando en Vajrayogini o Tara o el Buda de la medicina y no tienes tiempo porque tu tiempo de meditación está todo reservado con estas deidades tándricas elevadas, entonces si esa es tu práctica, si piensas que enfocarte en Vajrayogini o Tara o en el Buda de la medicina es lo principal y pones todo tu esfuerzo en eso y no tienes tiempo durante tu práctica diaria para pensar en esta experiencia, es un esfuerzo inútil, ejercicio sin sentido. Es un trabajo sin sentido que estás haciendo con el Tantra. Si no estás trabajando para tener este estado mental, todo lo demás pierde sentido y te agota. Significa agotarte sin sentido. Y no habría mayor pérdida en tu vida, ¿bien? Pasar tu vida de esa manera. Eso sería como ir a París 1000 veces y no comprar un croissant. Entonces, eso completa esta sección del texto. Continuaremos durante el siguiente retiro. El próximo retiro, de nuevo, vamos a enfocarnos en la práctica del Buda de la medicina debido al virus. Y es una práctica muy poderosa. Y obviamente trataremos de hacerlo tanto como podamos con esta actitud de amor por cada persona en el universo, no solo para este planeta. Este es un mundo pequeño. Hay miles de millones de mundos como este. Sí podemos tener este mayor enfoque. No sé. Es como si atraparas todos los peces en el océano. Puedes atrapar el pez que quieres. ¿Ves lo que quiero decir? Algo así. Quiero decir, no queremos pescar, pero si pudieras atrapar todos los peces en todo el océano, entonces probablemente el que realmente te gusta, tal vez es un pez, ¿cómo se llama? Pez yuyu. Probablemente atrapes al que quieres. Entonces nos vemos en el episodio 15. Vamos a estar haciendo un repaso de todas las grandes ideas de este curso y es bueno para ti y es bueno para mí. Hemos estado revisando con mucho cuidado, poco a poco, y si podemos volver y revisar todo en una sola sesión, entonces podemos apreciar el flujo y será más fácil recordar lo que sucedió durante este retiro. Nos vemos entonces.